En el siguiente video vamos a analizar circunferencias que están inscritas en polígonos regulares y pues vamos a calcular las áreas sombreadas. En este caso, como pueden observar, pues la circunferencia se encuentra dentro del polígono. Para el caso de un triángulo, bueno, lo que vamos a hacer es calcular el radio y nos van a dar el lado del polígono, por eso dice aquí que como dato nos dan el lado del polígono. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pues calcular de igual manera el área del triángulo, el área de la circunferencia, y al área del triángulo le vamos a restar el área del círculo para poder calcular esta parte de aquí, que es la que queremos hacer. Ok, entonces bueno, es importante que sepan que para poder decir que la circunferencia se encuentra inscrita en un polígono, tiene que estar, los lados deben de ser rectas tangentes a esa circunferencia. Como pueden observar aquí, pues esta línea es tangente a esta circunferencia. Recuerden que una línea tangente es una recta que pasa por uno y solo un punto de mi circunferencia, es decir, aquí, aquí y así. Entonces, como pueden visualizar también, pues este radio de aquí es lo mismo que si yo lo marcara aquí, o es lo mismo que si yo lo marcara aquí o aquí. Bien, entonces, pues como les decía, no tenemos el valor de radio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el área del triángulo con la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. También quiero que se den cuenta de algo. Como yo tengo un triángulo equilátero, ya en un video acerca de cómo calcular área de triángulos ya vimos cómo calcular el área para cuando nosotros no tenemos la altura. Entonces lo que tenemos que hacer aquí pues es calcular la altura de este triángulo. Ahorita les voy a decir y les voy a recordar cómo se hace eso. También necesitamos calcular el radio que les decía. Nosotros pues no lo vamos a tener y se va a calcular con esta fórmula. El radio va a ser igual a la altura entre 3. En el caso del área del círculo, bueno, el área sería igual a pi por radio al cuadrado. Y para que nosotros hagamos el cálculo del área sombreada, pues va a ser al área del triángulo, que es esta parte de aquí, le vamos a restar el área del círculo y ya nos va a quedar toda lo que es la parte sombreada. Entonces, bueno, vamos a empezar con los cálculos. Lo primero que tengo que hacer es calcular el área de mi triángulo. Entonces, bueno, tenemos aquí este ejemplo en donde si se fijan solamente me dan esta parte de aquí que son 5 centímetros. Entonces, bueno, eso significa que de aquí a acá también hay 5 centímetros y que de esta parte de aquí a aquí también hay 5 centímetros. Bueno, si yo lo que hago es este triángulo partirlo a la mitad, entonces me va a quedar lo siguiente. Quedamos que aquí son 5 centímetros. Y como esto es la mitad de esto, pues aquí es 2.5 centímetros. Entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras para sacar esta altura. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Les recuerdo que el teorema de Pitágoras es a la hipotenusa elevada al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, le voy a restar uno de los catetos elevados al cuadrado, es decir, 2.5 al cuadrado. Y le voy a sacar raíz a eso. Entonces, esa altura me va a quedar 5 al cuadrado, 25. Y luego 2.5 al cuadrado queda 6.25. Hago esa operación y me va a quedar lo siguiente: 18.75, que es igual a la raíz de eso, hay que sacarla, 4.33. Bien, pues ya tengo el valor de mi altura. Entonces quedamos que necesito sacar el área de todo este triángulo. Entonces quedamos que el área va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? Pues de aquí hasta acá 5 centímetros. ¿Cuánto es la altura? Pues lo que acabo de calcular, 4.33 centímetros. Dividido entre 2. Y listo. Con eso ya hice el cálculo de esa área. Entonces 5 por 4.33
entre 2 me da un total de 10.82. Estoy utilizando 2 decimales nada más. Centímetros cuadrados. Ahora, ya tengo el área de mi triángulo. Falta calcular el área del círculo. Entonces, bueno, aquí para calcular el área del círculo les recuerdo que necesito el radio, y para calcular el radio, bueno, me dice que es la altura entre 3. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer cálculo del radio, que es igual a altura entre 3. La altura, ¿cuánto nos dio? Bueno, acá está, 4.33. Entonces, esto sería igual a 4.33 entre 3. Y eso me da un total de 1.44 centímetros. Por lo tanto, ya puedo calcular ahora sí el área de mi, de mi circunferencia. Entonces, área del círculo, vamos a ponerle aquí para que no haya confusiones. Va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, esto es igual a pi por valor de mi radio, que fue 1.44 centímetros al cuadrado. Entonces, hacemos ese cálculo y me da un total de 6.51 centímetros cuadrados. Les recuerdo también algo, tienen que elevar primero esto al cuadrado y después multiplicarlo por pi para poder obtener este resultado. Comprobarlo por favor en su calculadora. Bien, ahora el siguiente paso, ya que calculé el área del triángulo y el área del círculo, bueno, pues es calcular el área sombreada, que les repito que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo menos el área del círculo. Entonces esa área sombreada va a ser igual a lo siguiente. Mi área del triángulo, acá está, me dio 10.82 centímetros cuadrados, menos el área del círculo, me dio 6.51 centímetros cuadrados, dándome un total de 4.31 centímetros cuadrados. Y listo. Ese es el resultado. ¿Ok? A continuación vamos a analizar ahora el cálculo para el área sombreada, que tenemos ahora un cuadrado y tenemos a su circunferencia inscrita. De igual manera, recuerden que solamente les van a dar el valor del lado y ustedes tienen que calcular el valor del radio. Entonces, bueno, aquí lo primero que podemos hacer es calcular el área del cuadrado, cuya área va a ser igual a lado al cuadrado. Y de ahí podemos calcular el radio. Como pueden observar aquí, de igual manera, de aquí para acá tenemos el radio. Entonces, si de aquí para acá también, perdón, de aquí hasta acá es L, entonces ese radio es la mitad de L. Por eso es que aquí en el cálculo se pone L sobre 2. Y luego el cálculo del área del círculo, igual, área igual a pi por radio al cuadrado. Y ya finalmente el cálculo del área sombreada va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el área del cuadrado. Que va a ser igual, quedamos que sale igual al lado al cuadrado. Sustituyo, el lado vale 6 centímetros, entonces 6 centímetros al cuadrado es igual a 36 centímetros cuadrados. Luego calculamos el radio, quedamos que el radio va a ser igual a L entre 2, entonces el lado son 6 centímetros, entre 2, esto es igual a 3 centímetros. Después, ahora sí, calculamos el área del círculo, que va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces sustituyo pi por el radio que acabo de calcular, que son 3 centímetros. Y esto me va a dar igual a 9 pi. Y hago el cálculo de 9 por pi. Y me da un total de 28.27.
centímetros cuadrados. Entonces, bien, ya tengo mi área del círculo, tengo el área del cuadrado y bueno, les recuerdo que el área sombreada tengo que al área del cuadrado le resto la del círculo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Área sombreada igual al área del cuadrado. Entonces el área de mi cuadrado es 36 centímetros menos el área del círculo, que es igual a 28.27 centímetros cuadrados, para que me dé un total de 7.73 centímetros cuadrados. Y listo. Ese es el resultado para cuando tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado. Bien. Bueno, en el siguiente ejemplo ahora vamos a calcular para un polígono de n lados. Entonces, bueno, aquí yo en el ejemplo pues tengo un pentágono, pero va a aplicar para cualquier polígono de más de 5 en adelante, ¿ok? Entonces, bueno, hay una nota ahí al principio que les dice que el radio del círculo, en este caso va a ser el apotema del polígono. O sea, que aquí, esta longitud de aquí a acá, pues de igual manera como pueden observar, también es el apotema de este polígono, ¿sí ven? Entonces, bueno, si tienen dudas acerca de lo que es el apotema, les recomiendo volver a ver el tema de polígonos en la parte del significado de apotema, ¿ok? Bien, entonces ahora, como ya quedé en mi nota que el radio va a ser igual al apotema, entonces ahora yo lo que necesito es hacer el cálculo de este ángulo que está aquí. Como pueden ver, en esta ocasión yo lo que hice fue dividir en triángulos también, pero lo que estoy haciendo aquí, en vez de dividir todo mi polígono en 5 triángulos, lo que estoy haciendo es que de mis 5 triángulos estoy dividiendo uno de ellos a la mitad. Entonces, para cuando yo voy a calcular el ángulo, ya no va a ser 360 entre n, sino que va a ser 360 entre 2n. ¿Por qué? Porque no estoy calculando todo este ángulo, sino solamente la mitad, por eso es este 2 de aquí. Bien, ahora, también siguiente fórmula. ¿Cómo voy a calcular el radio o el apotema? Quedamos que son la misma cosa, por eso aquí dice R igual a A. Bueno, pues con esta fórmula. Esta fórmula, para poder sacarla, necesitan tener ciertos conocimientos de trigonometría. Entonces, bueno, más adelante veremos cómo es que se deduce esa clase de fórmulas. Lo único que tienen que saber es que va a ser L, es decir, el lado de mi polígono, sobre 2 veces la tangente de ese ángulo que estoy calculando acá previamente. Entonces, para que yo calcule el área de mi círculo, va a ser área igual a pi por r al cuadrado, ya la tenemos más que conocida. Y el área del polígono va a ser igual a lo siguiente: el número de lados del polígono por la longitud de cada lado del polígono por A. ¿Quién es A? A, pues el apotema o el radio, dividido entre 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo de esa área sombreada? Bueno, pues voy a sacar aquí el área del polígono. ¿Sí? Menos el área del círculo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Tengo mi primer ejemplo. Aquí pueden ver que este polígono tiene varios lados. Vamos a contarlos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Entonces, n va a tener un valor de 8. Y cada lado de mi polígono vale 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que nos indica aquí en el procedimiento. Cálculo del ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser igual a 360 sobre 2n. Entonces, bueno, vamos a empezar. El ángulo va a ser igual a 360 entre 2n, y eso va a ser igual a 360 entre 2 por número de lados, que son 8 lados. Entonces hacemos ese cálculo y me da 22.5 grados. Bien, ya que tengo el valor del ángulo, ahora lo que voy a hacer es calcular el radio o el apotema. Entonces vamos a ponerle R igual a L sobre 2 veces la tangente de ese ángulo que acabo de calcular.
Entonces L son 3 centímetros. Sobre 2 por la tangente del ángulo, que fue de 22.5 grados. ¿Sí? Entonces, bien, pues vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacerlo en la calculadora. Ok, entonces, bueno, voy a dividir. Y bueno, y aquí pongo el símbolo del 3 y el de la división. Y en la parte de abajo voy a poner 2, la función tangente, y me abre un paréntesis y ahí tengo que poner 22.5. Recuerden también que la calculadora deben de tenerla en grados. Y para recordarles cómo está en grados, en la parte de arriba debe de tener una D o una frase que diga DEG, que significa degrees. Entonces, bueno, en esas dos formas la pueden encontrar si tienen otro tipo de calculadora. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. Y aquí me da de 3.62 centímetros. Bien, entonces vamos a ver qué sigue. Ahora, ya que tengo el radio y que tengo el apotema, entonces vamos a calcular el área del círculo. Entonces, el área del círculo va a ser igual pi por radio al cuadrado. Sustituyo mi radio, que fue de 3.62 centímetros al cuadrado. Hago la operación, multiplico por pi, y me da un total de 41.16. centímetros cuadrados. Siguiente paso, calcular el área del polígono, que en este caso pues es un octágono por 8 lados. Entonces esa área va a ser igual a n, ¿cuánto? Bueno, voy a poner aquí n por L por A sobre 2. Entonces n, ¿quién es? Ah, bueno, pues n es el número de lados del polígono, que es 8. L, pues es el lado que me dieron de cada polígono, que son 3 centímetros. El valor de A, pues recuerden que es el valor del apotema, que es igual al radio, que es de 3.62 centímetros. Entre 2. Ok, entonces pues ya nada más queda sustituir para encontrar esa área. Pues 8 por 3 por 3.62 y todo eso dividido entre 2. Y eso da un total de 43.44 centímetros cuadrados. Y ya finalmente les recuerdo que para poder sacar esta área sombreada, queda muy poquita área, vamos a restarle al área del polígono el área del círculo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, área sombreada igual al área del polígono menos el área de mi círculo. Y eso es igual a lo siguiente. El área de mi polígono quedó 43.44 centímetros cuadrados menos el área del círculo, calculé, es 41.16 centímetros cuadrados. Y bueno, vamos a ver cuánto queda. Dando un valor de 2.28 centímetros cuadrados. Y listo. Así es como se hace este tipo de ejercicios. Muchas gracias.